Bienvenidos a la escuela dominical de la Iglesia Bracewood, Asamblea de Dios del Campo Hispano. Su maestro por hoy, el ministro Sergio B. Garza del Campo Hispano de nuestra iglesia. El mensaje de la escuela dominical es los mensajes de Cristo a las iglesias, número 1. Subtítulo de Jesucristo instruye a su iglesia. La lección en una oración es mensajes de Cristo a 4 iglesias de Apocalipsis. Primero es volver al primer amor. Segundo es permanecer fieles. Tercero es aferrarse a la verdad. Y el cuarto es incrementar en buenas obras. El versículo clave para esta lección se encuentra en Apocalipsis capítulo 1 y el verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En Apocalipsis el capítulo 2 y el verso 1 empieza con esto. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Dice primero, escribe al ángel de la iglesia que viene siendo el pastor. Y el que tiene las 7 estrellas en su diestra, estas 7 estrellas, según el verso que leímos, el verso 20 del capítulo 1, son los pastores de las iglesias. Y luego el que anda en medio de los 7 candeleros es Jesús, obviamente, pero los candeleros son las iglesias. Las dificultades bíblicas, en cuestión de las dificultades bíblicas, porque cuando entramos al libro de Apocalipsis, hay mucha gente que la verdad es que no le gusta leerlo, porque parece que se confunde más. Pero para ayudarle un poquito, dice, un anciano dijo una vez: durante un largo periodo me desconcerté acerca de las dificultades de las Escrituras, hasta que por fin llegué a la resolución de que leer la Biblia era como comer pescado. Cuando encuentro una dificultad lo planteo aparte y lo llamo hueso. ¿Por qué debería ahogarme con el hueso cuando hay tanta carne nutritiva para mí? Algún día tal vez me dé cuenta de que incluso el hueso puede proporcionarme alimento. Entonces regreso al hueso. En todo estudio de la palabra debemos de buscar lo que es personal para mí. ¿Qué me dice a mí? Y también lo que es corporal, o sea, es para la iglesia. ¿Qué nos dice a la iglesia? La palabra habla tanto a un creyente como a toda la iglesia. Espero que después de esta lección podamos aprender de los errores de las 4 iglesias y corregir los errores en nuestras vidas, y con el fin de poder terminar siendo aprobados por Dios. Espero también que después de esta lección adoptemos actitudes y valores que reflejan las enseñanzas de este estudio. También espero que de estos 4 mensajes aprovechemos sus enseñanzas para transformar nuestras vidas y llegar a ser más como Cristo. Estas 7 iglesias que encontramos en el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis se encontraban en lo que hoy se llama Turquía occidental. Las cartas son similares en su forma, las 7. Comienzan con elogios de lo positivo en cada iglesia y terminan con una promesa para los que aprenden y responden, o mejor oyen, aprenden y responden a la reprensión.
Los lectores de estas cartas son advertidos a que escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias y que apliquen lo que sea pertinente a sus vidas. Leído porciones de la Biblia escritas y déjeme ponerlo en una forma de pregunta. ¿Ha leído porciones de la Escritura en la antigüedad, pero que parece ser para usted en actualidad? En pocas palabras, la pregunta que le hago es que si ha leído porciones de Escritura y parece que le están hablando a usted en lo que se encuentra en el preciso momento, como si esa porción de Escritura fuera dirigido y fuera moldeado específicamente para usted. Yo sí. Y aunque el Señor le habló a personas muy distantes de nosotros en tiempo y espacio, descubrimos que la humanidad, por el curso de los siglos y los milenios, no ha cambiado. Seguimos en lo mismo. Esta potencia de las Sagradas Escrituras, que fueron escritos en años, miles de años pasados, pero siguen hablando a nuestros tiempos, le da veracidad a la inspiración del Espíritu Santo. La única forma que algo escrito miles de años atrás puede impactar y hablarnos a nuestros días. Solo les ruego que presten cuidado a lo que Cristo tiene que decirles a las 4 iglesias que nos hablan a nosotros también. En Mensajes de Cristo, la lección en una oración. Mensajes de Cristo a 4 iglesias del libro de Apocalipsis. Volver al primer amor, permanecer fieles, aferrarse a la verdad y incrementar en buenas obras. El primer punto, Éfeso, volver al primer amor. Éfeso era un pueblo muy próspero en estos días. En Éfeso nació la diosa Diana, que era la diosa de sexo, fertilidad, vida y reproducción. La adoración de Diana era sensual y todos los símbolos de sexualidad eran adorados en relación con esta diosa. El templo tenía miles de eunucos, miles de mujeres, sacerdotes y prostitutas. Sus fiestas eran un abandono a todo acto de sexualidad imaginable. Todo esto tenía que combatir la iglesia de Éfeso y lo lograron maravillosamente si leemos esto, dando posibilidad a que nosotros, en medio de todo lo que está pasando, podamos permanecer fiel también. Si la iglesia en aquel entonces pudo mantenerse puro y santo y en ese pueblo lleno de sensualidad y idolatría, nosotros lo podemos lograr en nuestros días también. Primer punto de esta carta a la iglesia de Éfeso es enojo. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El ángel es el pastor de la iglesia y las estrellas son los líderes de los pastores y los candeleros son las iglesias que lideran este pastor y estos líderes. Un punto digno de observación en lo que acabamos de leer es que los mensajeros y las iglesias tienen en el fondo el mismo trabajo que hacer. Las estrellas brillan, también las lámparas. La luz proviene de ambos.
O sea, las estrellas brillan, el candelabro brilla también, la luz proviene de ambos de manera diferente y de diferente calidad, pero ambos son luces, no dejan de alumbrar. Estos están en las manos del Salvador, los que están a su lado. Pero cada uno está destinado a emitir rayos de brillo sobre una noche oscura. Y entonces, esencialmente todos los hombres cristianos tienen el mismo trabajo que hacer. O sea, todos los seres humanos cristianos, creyentes de Dios, somos luz. Jesucristo nos lo dice en Mateo, somos la luz del mundo. Las formas de hacerlo difieren entre uno y el otro. Sin embargo, la cosa se hace, o todo lo que hacemos con esa luz es lo mismo. Cualquiera que sea la diferencia entre los que ocupan cargos en la iglesia de Dios y la mayoría de sus hermanos aquí, no hay diferencia. Somos luz. Yo conozco, dice Jesús, sus ojos como llama de fuego, indicando que todo está desnudo ante su vista. Nada está cubierto. Nada se le escapa. Jesús está viendo más allá de la superficie, de lo material, de lo físico. Ve cosas que aún uno mismo a veces no conoce ni de sí mismo. En el Salmo 139, verso 23 al 24 nos dice, el salmista le dice a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El salmista está confesando su limitación. Él pide que Dios examine sus pensamientos y Dios lo hace y lo puede hacer. Él no solamente ve lo que hacemos, sino ve los pensamientos que producen lo que hacemos. Pero a veces nosotros no estamos conscientes, podemos estar haciendo lo recto, pero nuestros pensamientos conflictan con lo que hacemos. Jesús conocía qué de esta iglesia, conocía sus obras, conocía el trabajo arduo, la paciencia que no podían soportar los malos, que habían probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos. Han sufrido, sí, han tenido paciencia en medio del sufrimiento, han trabajado arduamente por amor del nombre de Jesús. No, a pesar del sufrimiento no han dejado de trabajar. No ha desmayado, han seguido firmes, han seguido de pie, han seguido adelante, han seguido cumpliendo, han seguido siendo fieles en medio de la persecución. En medio de adoración al sexo en la idolatría de la diosa Diana del pueblo de Éfeso, la adoración al emperador de Roma y las artes mágicas, los creyentes perseveraban. Hay que perseverar nosotros también. El segundo punto es reprensión, en Apocalipsis capítulo 2, el verso 4 al 6. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Lo triste es que a pesar de mantenerse puros de lo que les rodeaba, habían dejado lo más importante. Por fuera eran perfectos ante la vista de cualquier apóstol y ángel. Pero los ojos de Cristo penetran hasta el corazón y vio que se habían apartado del primer amor. Seguían funcionando, seguían trabajando, seguían cumpliendo, pero él no lo hacían con amor a Él. Guardaban la sana doctrina, practicaban la sana doctrina, pero habían perdido la comunión íntima y personal con Dios. Habían dejado su primer amor. En cierto sentido eran sepulcros blanqueados. Si no había amor para con Dios, no puede haber amor para los demás.
El verso 5 incluye pasos que deberían tomar inmediatamente. Si nos encontramos en ese estado, esto es lo que recomienda Jesús a la iglesia y a nosotros. Recuerda, no te olvides. Lo siguiente es arrepiéntete. Lo tercero, haz las primeras obras que hacías cuando tenías amor por Cristo, por Dios. Y si no lo haces, Jesucristo nos dice, vendré pronto a ti, no tardará, y quitaré tu candelero de su lugar. Hemos dejado de brillar, en pocas palabras. Podemos en práctica ser buenos cristianos, les creo lo que nos está enseñando según la Biblia, y perder nuestro lugar como luz en la comunidad. Que somos luces debido a Jesús, no a nuestras obras. Puede haber obras buenas sin haber luz celestial presente. Porque dice aquí, pero tienes esto que aborreces, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. A pesar de que habían dejado su primer amor, había todavía otra cosa por qué elogiarlos. Desde recién nacido de nuevo he tenido discusiones sobre quiénes son los nicolaitas. Recuerdo bien el primer año que recibí a Cristo Jesús, hablando con otro joven también en la escuela dominical estudiando sobre el libro de Apocalipsis, y el maestro se le preguntó qué significaban los nicolaitas, y el maestro tuvo que decir que lo iba a estudiar. Yo y el amigo nos pusimos a estudiar. Es una cuestión de discusión. Lo que he descubierto de aquel entonces al presente quizás nos pueda ayudar a captar o por darnos una idea. No considero ser el experto en cuestión de las Sagradas Escrituras, pero he aprendido cosas. Unos dicen que fue un grupo que siguieron al diácono Nicolás, que introdujo una herejía en varias iglesias. Y Dios dice aquí que lo aborrece. En el mensaje a la iglesia de Pérgamo habla de la doctrina de los nicolaitas. Es probable que el término nicolaitas tiene su raíz, o mejor dicho, no es probable, sino tiene su raíz en dos palabras griegas, que es Nico y Laos. Nico significa conquistar o estar sobre otros. Laos, por otro lado, significa pueblo, gente común. Y es la raíz de la palabra laico, de donde agarramos nosotros laico, dando a entender que esta doctrina es una especie de jerarquía establecida en la iglesia primitiva, donde unos eran considerados superiores a otros. Se habían elevado sobre otros, quizás por la posición que tenían, quizás por la prosperidad o la riqueza, no sé. Pero la idea aquí es de que uno se enseñorea de otros, que es antibíblico. Cristo le dijo a los discípulos, en el mundo, unos se enseñorean de otros, así no va a ser entre ustedes. Estas nicolaitas, Dios lo despreciaba, esta doctrina. Esta idea es respaldada por la amonestación de Pedro contra los falsos maestros que buscan atraer creyentes a ellos en lugar de a Cristo. La doctrina es que existen personas superiores a otros, y en la iglesia solo existe Cristo, que es superior a todos. Todos nosotros somos salvos por la misma gracia, por el mismo Salvador, y disfrutamos las mismas bendiciones y la misma eternidad. Se levanta una jerarquía alrededor de una persona, en este caso sería el diácono Nicolás. El punto C, promesa, que encontramos en Apocalipsis, capítulo 2 y el verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este es un llamado a un despertamiento espiritual. Este mensaje no se debe ignorar, hermanos. Cristo es el autor del mensaje. Sigan venciendo los ataques de idolatría, de sensualidad,
de jerarquía dentro de la iglesia y regresen a su primer amor, que es de suma importancia. Si logran esto, Dios les dará a comer del árbol de la vida. Si no lo hacen, por otro lado, les espera la muerte espiritual, separación de Dios. Y perderán todo lo que han ganado. La iglesia puede operar sin fuego celestial, pero no puede sostenerse sin ese fuego celestial. Hay que vencer la tentación de quedar satisfecho con hacer las cosas sin amar. Hay que hacer todo por amor, no porque se nos pide o porque es necesario, sino porque amamos a Dios y amamos al pueblo, hacemos lo que hacemos. Segundo mensaje es a la iglesia de Esmirna, y el tema es permanecer fieles en medio de todo. El punto A, elogio y encargo, que encontramos en Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 10. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Este es el mensaje más breve dado por Cristo a las iglesias, de todos los 7 mensajes. En Esmirna había una pequeña iglesia bajo persecución donde muchos cristianos sellaron su fe con su propia sangre. Se fueron a llegar a ser mártires. En un tiempo la ciudad de Esmirna era considerada la ciudad más bella del Imperio Romano. El pueblo consiguió su nombre por su exportación de mirra. En la visita de los magos a Belén quizás se recuerden los 3 regalos que trajeron los magos al niño Jesús: oro, incienso y mirra. Cuando nació Jesús trajeron eso. Ahora, según Isaías, que en el capítulo 60, otra vez vendrán gente del este y traerán regalos, solo que en la segunda ocasión, cuando Jesús está para principiar el reino milenario, no van a traer mirra, porque ya no va a haber amargura, no va a haber sufrimiento. Cristo viene a reinar en aquel entonces. Se le va a dar el oro y el incienso, pero no se le va a dar mirra. Vendrán a honrar al Rey de reyes y Señor de señores. Isaías 60, verso 6, es donde nos dice, y multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová, porque ya no viene a uno que es el sirviente sufriente, sino ahora es el rey que gobierna, el rey glorificado. En la cruz los soldados presentes trataron de aliviar el dolor de Jesús ofreciéndole mirra, pero él lo rehusó. En la tumba José de Arimatea y Nicodemo lo ungieron con mirra. La razón es obvia. En el segundo caso, Jesús no va a venir para dar su vida en rescate por muchos, sino viene a gobernar sobre los que rescató. Nos dice el verso, en el verso 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aquí Cristo les recuerda que en un tiempo Él voluntariamente se sometió al rechazo y persecución del mundo, terminando en la muerte en la cruz.
Así también se le pide a la iglesia de Esmirna que se someta voluntariamente a Dios en medio de la persecución, con esperanza de una victoria gloriosa, así como el Señor y Salvador de ellos consiguió esa victoria. Cuando dice yo conozco, está hablando de las obras de ellos, la tribulación que afrentan, la pobreza en comparación al resto del pueblo de Éfeso. Sin embargo, Dios le dice, ellos te acusarán de ser pobres, tú te creerás pobre, porque te comparas con esta gente, pero cuando Dios te ve rico, eres mucho más rico que estos que tienen cosas materiales. La ciudad era rica, pero la iglesia en medio, aparentemente, se le prohibía ciertos trabajos por la razón de no adorar a Diana y no practicar y no involucrarse o ser parte de las celebraciones de ellos. Se reservaban. En esos tiempos la economía estaba ligada a la religión, a la política y al comercio. La iglesia obviamente no participaba en estas cosas por la forma de idolatría y la inclinación a la idolatría. Por consecuencia, no conseguían de los mejores trabajos que estaban reservados a los compañeros idólatras. Lo dice el número 4, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Cuando los judíos de la sinagoga abandonaron su esperanza en Jehová, las promesas de Jehová, la ley de Jehová, y ahora se convirtieron en perseguidores de la iglesia de Cristo y alborotaron la ciudad contra la iglesia, se convirtieron en sinagoga de Satanás. Quizás ellos no lo consideraban así, seguían considerándose sinagoga de Dios, pero Dios lo dice por lo que ve. Son sinagoga de Satanás, haciendo el trabajo de Satanás. Son los judíos, para aprovechar de la economía rica, se habían comprometido sus creencias con las prácticas de los idólatras para poder aprovechar de los trabajos ofrecidos del mercado disponible a la mercancía de ellos. Ellos comprometieron sus creencias, sus prácticas de judíos, y anduvieron codo a codo con los negociantes paganos de la ciudad. Y cuando hicieron eso, se hicieron parte de la iglesia de Satanás. Y estos mismos judíos se encelaban de los cristianos y alborotaron al público contra ellos. Aunque Cristo los alentó, también los advirtió de lo que les esperaba. En medio de elogiarlos, les llama la atención a lo que espera para que no se sorprendan. Lo que vas a padecer, les dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Dios lo dice antes de que acontezca, pero será por días, 10 días en particular. Luego Dios dice lo que les pide Cristo y luego lo que les ofrece. Primero les pide que sean fieles hasta la muerte, y luego que Cristo les dará la corona de vida. Si ellos perseveran en medio de esta persecución, Jesús les pide que sigan fiel aún hasta la muerte, y si lo logran, Dios le dará la corona de la vida. Letra B, promesa. En Apocalipsis capítulo 2 y el verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En esta carta Cristo les da 2 promesas a los creyentes de la iglesia de Esmirna, pero solo si perseveran hasta el último. 1, recibirán una corona de vida. Número 2, los que vencieren no sufrirán daño de la segunda muerte. Esta es una carta de contrastes, hermanos. Por un lado dice Jesús que ellos se consideran pobres, mejor dicho, pero Cristo dice que son ricos. Por un lado, ellos van a morir, sin embargo reciben corona de vida. Seguirán a Cristo en el sufrimiento, pero terminarán con Cristo en la victoria. Vemos aquí
el contraste: pobreza, riqueza; muerte, vida; sufrimiento, victoria. Punto 3, Pérgamo. El mensaje a esta iglesia es aferrarse a la verdad. Pérgamo era famoso por el pergamino, o sea, es papel hecho de piel de animales. También era famosa por una de las más grandes bibliotecas en todo el mundo. Aparte de eso, era un centro religioso extendiendo hospitalidad a muchos dioses, o sea, recibiendo a cualquier dios. Llegaba uno nuevo, bienvenido. Y era casa de una galaxia de deidades paganas. Abundaba la deidad, toda clase de dioses aquí tenía. Letra A, elogio. Apocalipsis, capítulo 2, verso 12 al 13. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre a pesar de esto, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. A esta iglesia Cristo se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Era con la verdadera palabra que Cristo vencía la religiosidad de la ciudad de Pérgamo. Yo conozco, dice, tus obras donde moras, donde está el trono de Satanás. Oiga, tener una iglesia allí delante del trono de Satanás y retener la fe, lo podremos lograr nosotros. En Cristo Jesús sí lo podemos lograr y lo vamos a lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Porque dice aquí de esta iglesia que está donde está el trono de Satanás, retiene el nombre de Jesús. No has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Esta iglesia sabía que ser fiel a Cristo podía terminar en la muerte. Sin embargo, seguían fiel. En esta ciudad estaba entronado el diablo, pero aquí se encontraba el Rey de Reyes y el Señor de Señores en esta iglesia. Esta sería la capital de Satanás. Pero el que estaba sobre él y quien el diablo no pudo vencer, estaba en esta ciudad, y en medio de estas densas tinieblas estaba la luz del mundo, estaban los hijos de Dios. Aquí también se levantó una iglesia que no denunciaba el nombre de Cristo en medio de la persecución y la presión opresiva de las fuerzas satánicas contra ella. Era fiel en todo esto. Letra B, reprensión. Apocalipsis capítulo 2, verso 14 al 16. Pero tengo unas pocas cosas contra ti en comparación a lo que elogio, poquitas cosas. Contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes allí en medio. Por fuera tenía el trono de Satanás. Por fuera tenía la multitud de deidades paganas. Pero por dentro tenían a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a hacer 2 cosas: a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. No era tanta la carne el problema aquí, hermanos, era la práctica
La gente que llevaban animales a los templos a sacrificarlos a las deidades, se les daba una porción a ellos y ellos regresaban a sus casas, invitaban a la gente para celebrar este regalo de la deidad. La gente que se reunía con ellos a comer de esta carne, estaban cooperando o admitiendo o reforzando la idolatría. Y esto era un pecado grave. Número 2, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Lamentablemente la iglesia no había tomado cuidado de la doctrina por completo. Por tanto le dice Jesús, arrepiéntete, si no, vendré a ti, hablando de la iglesia, pronto. O sea, vendré a la iglesia. Pelearé contra ellos, los que están dentro de la iglesia, que han permitido la iglesia estar dentro y operar dentro de la iglesia. Y Jesús va a venir, ya que la iglesia no tomó acción en disciplinar o quizás excomunicar a esta gente, Dios va a tener que venir a hacerlo por causa de los fieles dentro de la iglesia, donde hay hasta 5 justos. Dios no destruiría a Sodoma y a Gomorra, por consecuencia había más que 5 justos en esta iglesia, así que Dios iba a venir a la iglesia y pelearé contra ellos, los Balaam. Lamentablemente la iglesia no había tomado cuidado de su doctrina. Por tanto le dice, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto. Iba a venir a la iglesia. Y dice, pelearé contra ellos, los de Balaam y los nicolaitas. Ahora, no iba a venir contra toda la iglesia, solo contra estos 2 grupos que la iglesia había permitido que introduzcan sus falsas doctrinas dentro de la iglesia. Los líderes aquí no habían tomado pasos para reprender, para corregir a esta gente. Los habían permitido. En lugar de venir contra ellos y decir, aquí eso no es permitible. Los habían dejado entrar, ya que ellos no hicieron el trabajo de reprender y reprochar a esta falsa doctrina y corregirla. Jesús dice, yo voy a venir y voy a venir con mi palabra, la espada de 2 filos, y yo voy a pelear contra ellos, no contra la iglesia, pero contra ellos. Aparentemente, así como pasó con Sodoma y Gomorra, donde no habían 5 justos, o Dios destruyó las 2 ciudades, ahora Cristo aquí no destruye la iglesia. Solo viene contra los grupos de falsas doctrinas dentro de la iglesia. Y va a pelear contra ellos. Y le aseguro, si Jesús viene a pelear contra ellos, no van a ganar. No van a ganar. Letra C, promesa. Apocalipsis, capítulo 2, verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Para mí este es Cristo. Daré una piedrecita blanca y en esta piedrecita está escrito un nombre nuevo. Y este nombre nadie lo conoce, solo aquella persona que recibe la piedrita. Ahora el maná se refiere a Jesús, según Juan capítulo 6. El maná que Dios dio, que da vida, no sustenta como el maná en el desierto. Este da vida, es el pan de vida que es Jesús. Y está escondido solo para aquellos que lo rechazan. La piedrita blanca tiene 2 posibilidades de significado. El primero
es que en los tribunales se les daba una piedrita blanca y una negra. La blanca era para la absolución de faltas. La negra, por otro lado, era para la condena del crimen cometido. Número 2, al entrar en diferentes actividades o coliseos o dramas o lo que sea, se daba una piedrita blanca indicando que es como nosotros damos un cupón ahora. Si va al teatro, usted paga, le dan el cupón, usted lo entrega antes de entrar al teatro. Pues la piedrita era su cupón para entrar. Cristo puede estar diciendo que al que venciere será abolido de pecado, si estamos hablando del tribunal, y recibirá entrada al cielo. Este es su cupón para entrar al cielo. Punto número 4, a la iglesia Tiatira. Y el mensaje de esta iglesia es incrementar en buenas obras. En los primeros 3 mensajes vemos la iglesia en conflicto con el mundo. Pero en este mensaje a la iglesia de Tiatira, vemos la iglesia completamente entregada al mundo. En esta iglesia vemos una iglesia que fue perseguida, pero ahora viste de lo mejor que el mundo tiene que ofrecer. Ya no procuran la ropa santa de Cristo, sino ahora se visten como el mundo, se portan como el mundo, se pierden en el mundo. Aún así, Jesús se encuentra con esos ojos penetrantes de fuego que tiene. Aún en una iglesia completamente entregado a cuestiones del mundo, aún en esa iglesia Dios encuentra algo que elogiar. En Apocalipsis 2, verso 18 al 19. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuegos y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. La palabra Tiatira nace de 2 palabras, de una palabra compuesta. Y Tiatira quiere decir un sacrificio o una ofrenda de incenso. La segunda palabra quiere decir aquella que continúa o aquello que continúa. Eso está hablando de un sacrificio continuo. Hay iglesias donde viven, y aún, por ejemplo, los judíos están ansiosos y sueñan y ansian por la construcción del templo para volver a establecer el sacrificio, cuando ya tenemos el sacrificio perfecto, santo, que es Cristo Jesús. En Hechos capítulo 16 y el verso 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, en esta ciudad encontramos a Lidia, y ella era vendedora de púrpura. Era un producto por cual Tiatira era famosa. Y esta tinta púrpura que se vendía una libra, hermanos, por 100 denarios. Y entienda que un denario era el salario apropiado, acostumbrado, normal para los israelitas. Eso si costaba 100 denarios, ¿esto qué tan caro era? Cristo se introduce como el Hijo de Dios, y en este caso no el Hijo de María, y definitivamente no el Hijo del Hombre, que él usaba con frecuencia en los evangelios. Y aún en el Antiguo Testamento se refiere a él como el Hijo del Hombre. Daniel vio esa visión. Habla cuando dice que es Hijo de Dios. No quiere que malentienda la iglesia de quién está hablando. Él está hablando de la suprema autoridad aquí, porque no hay nadie arriba de Dios, por encima de Dios. Ojos de llama de fuego para quien no hay sombra para confundir y no hay oscuridad para ocultar.
Él lo ve todo. Sus pies semejante al bronce bruñido, habla de su fortaleza que pisoteará a sus enemigos. Nadie puede contra él, no lo pueden resistir. La idea es una de completa soberanía. Estamos hablando del soberano. Y dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Esto es lo que conoce tus obras, amor, fe, servicio, paciencia y tus obras postreras son más que las primeras. Están incrementando en cuestión de buenas obras. No están menguando a pesar de los problemas que existen dentro de la iglesia. Aquí vemos la administración de principios internos de amor manifestados en servicio y obras hacia otros. Las obras no menguaron con el tiempo, a pesar de en lo que están sumergidos, al contrario, aumentaron. Dios ve lo positivo en nosotros y no se queda silencio, sino nos informa de ellos, nos elogia por ellos. El punto número B, reprensión y encargo. Apocalipsis capítulo 2, verso 20 al 25. Pero tengo unas pocas cosas, casi me da risa cuando leo pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Qué contraste entre el verso 18 y los versos 20 al 25. A pesar de lo negativo presente en la iglesia, Dios no ignora lo positivo dentro de la iglesia. Nosotros miraríamos, a veces somos tan negativos que nos enfocamos en lo negativo y fallamos en ver algo positivo en alguien. Dios no. Él ve las dos cosas y sabe distinguirlas. Y a pesar de lo negativo en la iglesia, Dios no permite que lo cegara de lo positivo y también de apreciarlo. Sin embargo, lo negativo en este caso es tal que Cristo tiene que intervenir por cuestión de su nombre y de su santidad. Pero tengo unas cosas contra ti, les dice, pocas cosas. Toleras que esa mujer Jezabel, y mire lo que hace, profetiza, enseña a sus siervos, a los siervos de Dios, seduce a los siervos de Dios, los causa que forniquen y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Y alguien aparentemente le había dado derecho a la mujer que haga todo esto a los siervos de Cristo. ¿Dónde estaba el pastor? ¿Dónde estaban los líderes? Gracias a Dios que a pesar de esto sí había prédica de sana doctrina sobre todo esto, porque si no, no hubiera nadie del grupo. Dice, los siervos de Cristo enfatizando que Cristo no dio permiso que líderes abusaran de sus derechos y que se comprometieran la autoridad que Dios les había dado. La mujer no entró a la fuerza y no entró encubiertamente. ¿Por qué la permitieron? Estos líderes no fueron fieles a Cristo, quien los llamó y los equipó para el liderazgo y para que fueran luz.
Son el verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, hablando de Jezabel, la mujer, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y yo os daré a cada uno según sus vuestras obras. Cristo fue paciente con esta mujer y no vino inmediatamente tras ella, le dio tiempo. Aparentemente había suficiente buena prédica y buena doctrina, y para que ella escuchara y Dios le dio tiempo para que escuchara y respondiera a esa doctrina, pero ella no quiso. La mujer sabía lo que hacía y no le importó, porque escuchaba la sana doctrina. Si había creyentes dentro de la iglesia, alguien estaba predicando bien. La arrojo en cama y en gran tribulación, habla de su adulterio con la novia de Cristo y con todos que cometió adulterio espiritual. No necesariamente está hablando de sensualidad aquí física, sino había aquí un adulterio espiritual. Cuando el pueblo de Dios va tras ídolos, adultera espiritualmente. Les esperaba gran tribulación a ellos. No cualquiera tribulación, gran tribulación. Ahora, si Dios le llama gran tribulación, ¿acaso no están de acuerdo conmigo que va a ser gran tribulación? No va a ser cualquier cosa, hermanos. Solo triste es que no se arrepienten. En Romanos capítulo 2 y el verso 4 dice: ¿o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Que porque Dios no intervino y no vino al instante, quizás pensaron que estaba aprobado. Y Dios dice: no, te equivocan. Soy paciente para que se arrepientan, le doy espacio para que se arrepientan. Y si no lo hacen, ay de ustedes. En el verso 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. A esta gente, no solamente ellos van a pagar el precio, ahora sus hijos también van a pagar el precio. Y aquellos que son hijos espirituales quizás de ellos, o hijos paganos, que ellos producieron con esas profecías y estas falsas enseñanzas. Nada escapa de la vista de Cristo, y nadie escapa de lo que siembra si no se arrepiente. Ellos van a cosechar lo que sembraron. Cristo no solo ve lo que uno hace, sino también ve el por qué lo hace y con qué pasión lo hace. En el verso 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Lo admirable de esto es que no todos en la iglesia cayeron bajo el poder de la mujer. Hubo aquellos que no aceptaron las enseñanzas de ella y no fueron seducidos por ella. Nos alienta en saber que no importa lo que la mayoría hace, nosotros podemos permanecer a fiel en medio de la mayoría y podemos seguir sirviendo para la gloria de Cristo. No tenemos por qué aceptar falsa doctrina ni dejarnos seducir. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Está en nosotros si perdemos lo que hemos hecho o no, hermanos. Tenemos que perseverar hasta el fin si no perdemos lo que estábamos reteniendo, que le agrada a Dios. Letra C, promesa. Apocalipsis capítulo 2, verso 26 al 29. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias. Al que venciere, al que guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y podrán ellos con esta autoridad regir con vara de hierro y quebrarlas como vaso de alfarero, y recibirán la estrella de la mañana de las manos de Jesús. En conclusión, hermanos, estos mensajes para la iglesia de Cristo de hoy, número 1 es volver al primer amor. Número 2, permanecer fieles, hermanos, en medio de todo lo que está pasando. Y aferrarnos a la verdad. Y por último, incrementar en buenas obras. Hay que crecer en buenas obras. No menguar solo porque en cuarentena y esto podemos seguir aumentando en buenas obras. Si la iglesia de Tiatira lo hizo, lo podemos lograr nosotros. Gracias, hermanos, lo aprecio por haber sintonizado a la escuela dominical. El domingo siguiente continuamos con otra lección y la maestra el domingo siguiente será la hermana Yolanda Fuertes. Que Dios los bendiga y espero que tengan una bonita y tremenda y segura semana en Cristo.